El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de conversaciones. En este capítulo conversaremos sobre la escucha activa. Podremos comprender de qué se trata, profundizar sobre el impacto en la escucha activa para la labor docente, así como herramientas que permitan fortalecer la capacidad de escucha activa y empatía en base a mejorar la comunicación y fomentar la colaboración. Para hablar de escucha activa, conversaremos con Rafael Videla Montes. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Rafael tiene una amplia trayectoria en la construcción de comunidades educativas centradas en el bienestar, la diversidad y el desarrollo del pensamiento crítico. Desde el 2022 es director del Colegio Raimapu Tierra Florida, liderando procesos orientados a fortalecer la inclusión, el aprendizaje reflexivo y la convivencia escolar. Durante más de una década también ejerció como docente del área musical, acompañando a estudiantes desde primero básico hasta cuarto medio en su formación integral. Su formación incluye estudios en género, generación inclusiva y bienestar emocional, desde los cuales ha impulsado y liderado prácticas pedagógicas. Bueno, Rafael, hechas las presentaciones formales, cuéntanos un poco este primer concepto, ¿qué significa o de qué se trata la escucha activa? Bueno, ahí en la definición yo soy profesor de música y actualmente dirijo un colegio. Desde la música, la escucha activa tiene que ver con un proceso crítico, ¿no es cierto?, de atención plena en torno a analizar un contexto. Y en las habilidades comunicativas, la verdad es que pesa bastante el concepto de escucha activa desde el punto de vista de comprender, entender, en el caso de la relación estudiante docente, ¿no es cierto?, entre docentes también, el contexto, desde donde se genera la conversación, desde donde se instalan también las problemáticas de nuestras comunidades también, y cómo poder atenderlas, pero además hacer percibir al otro de que sí estamos atentos sobre esas inquietudes y esas necesidades. ¿Se aplican algunas técnicas o al menos a ti te ha tocado aplicar algunas técnicas de escucha activa? Sí, mira, como director me ha tocado bastante escuchar. ¿Ya? La verdad es que hay elementos que tienen que ver con la empatía, básicamente, con saber leer el lenguaje corporal de la otra persona, saber entender cuáles son los momentos también para poder generar esos diálogos. Con nuestros estudiantes nos pasa cuando están desregulados, es súper difícil acceder a conversar con un estudiante cuando está desregulado emocionalmente. Hay que saber leer el estado, el contexto, y desde ahí empezar a levantar finalmente la información que es vital también para poder acompañar los procesos pedagógicos. ¿Tú tienes alguna técnica en específico o has aplicado alguna? Mira, busco espacios de calma habitualmente con los más chiquititos, los niños y niñas. Me pongo en el nivel, ¿no es cierto? Trato de estar como al nivel de ellos también, de buscar espacios donde se sientan cómodos y cómodas en general. Con los docentes también, ¿ya? Buscar espacios en el fondo que, si bien es cierto, son formales por todas las dinámicas que se generan, buscan también esa informalidad en el fondo en términos de generar cercanía y empatía con el otro. ¿Cómo te ha servido eso para vincularte no solamente con los estudiantes, con los niños, las niñas, los adolescentes, sino también con el cuerpo docente? Mira, la verdad es que es un trabajo bastante exigente. Uno escucha muchos problemas en el día. Creo que también hay que hacer el ejercicio de ser comprensivo, pero también fijar ciertos límites en torno a esas dinámicas. Y la verdad es que me ha ayudado bastante el poder escuchar a nuestros docentes, el poder tomar decisiones en conjunto, el poder levantar desde las bases, ¿no es cierto?, desde el equipo de docentes, información que es súper relevante y que a veces no está en la data de una encuesta. No basta con eso solamente, no basta con los datos ¿no es cierto?, cuantitativos que te pudiera entregar la escuela, sino que también poder escuchar cuáles son las problemáticas y poder ingresar a una sala de clases, por ejemplo, y poder atender ahí alguna situación en específico. ¿Hay alguna experiencia que tú nos pudieses compartir acá de escucha activa? ¿Cómo te ha funcionado? Sí, aquí hay un vínculo que hago con la participación activa, que es algo que fue bastante interesante en el Raimapu,
post pandemia, ¿no es cierto?, cuando nos tocó retornar finalmente a las dinámicas de clase, nos dimos cuenta que nuestros estudiantes estaban muy dañados, ¿ya? Que había un daño en torno a la salud mental, que con nuestros docentes también pasaba lo mismo, y empezamos a tener muchas crisis. O sea, volvimos a clases finalmente, y desde marzo en adelante una serie de problemáticas de convivencia escolar, funas dentro de la escuela, demandas sociales que se arrastraban del 2019, de la revuelta, ¿no es cierto?, que quedaron instaladas dentro de la escuela. Y finalmente lo que hicimos fue parar. La escuela se detuvo, tenemos que escucharnos, tenemos que conversar. Por ahí desde la provincial nos retaron un poco, ¿por qué están parando? Bueno, paramos, suspendamos las clases y escuchémonos. Y esa escucha fue bastante interesante en términos de hacerla sin prejuicio, de poder en el fondo absorber toda la información, toda la rabia que tenían nuestros estudiantes, qué estaba pasando dentro de la comunidad. Y fue un proyecto interesante porque sirvió como dinámica escuela para empezar a capacitarnos nosotros también. Por eso empezamos a buscar ayuda externa, empezamos a trabajar con Claudio Duarte, género, generación, el concepto de adultocentrismo que se fijó desde un colegio donde nuestros estudiantes son críticos, donde se desarrolla el pensamiento crítico, y una de las demandas que ellos planteaban era que había muchas prácticas adultocentristas dentro de la escuela. Recoger eso sin miedo, sin temor, en el fondo absorberlo y capacitarnos fue algo súper interesante y que se empezó a traducir en cosas que a la larga empezaron a dar fruto, ¿ya? Hoy día los chiquillos están trabajando en la evaluación docente, pero en una propuesta intergeneracional. Trabajan con los docentes, se reúnen, establecen estándares finalmente que les hacen sentido a cada uno dentro de lo que debiese ser un profesor en el colegio. O sea, digamos que este proceso que ustedes hicieron de detener la escuela, ponerse a escuchar entre ustedes, evitó muchos conflictos y los conflictos que estaban bajaron, me imagino, muchísimo. Sí, empezaron a bajar. Se empezó a generar una cultura del diálogo. La oficina, a mí me criticaban un poco porque la oficina es puerta abierta, entonces los estudiantes ingresan a la oficina, pueden conversar con el director, podemos dialogar finalmente, pueden conversar con sus profesores. En este proceso incluimos a los auxiliares, incluimos a los administrativos. Ellos están atentos también a cómo están los estudiantes en general y qué está pasando con ellos. ¿Y tú cómo identificas, por ejemplo, si un estudiante, un docente necesita ser escuchado? Tiene que ver con finalmente lo que uno puede observar, básicamente las preocupaciones que se pueden transmitir en diferentes áreas, la actitud, ¿no es cierto?, la forma, el estado emocional en el que se encuentra el estudiante. Nos pasa mucho con estudiantes con necesidad educativa permanente, donde cuesta llegar finalmente al problema. ¿Cuál es el foco del problema? Porque uno siempre lo atiende cuando está desregulado. Claro. Pero cuando conversamos, de repente, empezar a buscar las causas, qué pasó, generar una bitácora finalmente y entender y analizar con el propio estudiante, oye, qué cosas te están generando estas situaciones. Claro. ¿Y eso cómo va ayudando también en los aspectos socioemocionales, no solamente de ese estudiante o de esa persona que está un poco complicada desde el punto de vista, sino que cómo eso va generando ambientes también? Eso va generando un ambiente de bienestar finalmente, que es la base del sistema educativo. Si la comunidad no está bien, la verdad es que es bien difícil avanzar en otros procesos. Y ahí es donde yo noto hoy día que nuestros estudiantes van contentos a la escuela, que salen contentos, que la generación de cuarto medio es feliz y con mucha pena, ¿no es cierto?, de salir de claro, este eso colegio. te pasó hace poco, que salió... Claro, tener instancias de participación donde ellos son escuchados, donde ellos lideran procesos también dentro de la escuela y van más allá de lo instrumental finalmente. Claro. Son procesos donde ellos se sienten partícipes y se genera un sentido de pertenencia también con su escuela. Bueno, tú al comienzo de la conversación nos decías que, como eres profesor de música, tienes un entendimiento tal vez más complejo de la escucha, y nos comentabas eso. También desde ese punto de vista, ¿cómo analizas la escucha activa? ¿Cómo has visto que eso también es parte de, o cómo lo integras también a estas técnicas? Sí, mira, hay ejercicios que son súper comunes.
ver estos reels, ¿no es cierto?, Claro. en Instagram, el streaming, ¿no es cierto?, en las plataformas de Spotify, generan que finalmente estemos oyendo pero no escuchando, ¿ya? Por lo general, transitamos por diferente música, pero no le prestamos mucha atención a lo que estamos escuchando. Y hoy día la música está vinculada a ir transformándose en esa línea. Espacios cortos, breves, coros, ¿no es cierto? Elementos específicos que impactan de entrada finalmente, que gatillan una sensación inicial, pero que no entregan mucho material desde lo cognitivo. Y ahí es donde hoy día desde la música en general se está generando este quiebre, que en algún minuto fue positivo en términos de que se empezó a abrir el abanico musical, dejó de ser tan elitista. Claro. Cualquiera puede hacer música en su casa y bien, pero que también empezó a perder un sentido que era un sentido artístico finalmente. La música es arte en general. Y desde ahí eso se empezó a limitar y a perder. Y tiene que ver con eso finalmente el link que hago, o sea, cómo leer los contextos, cómo también ponerle un poco de cabeza, de pensamiento crítico finalmente, de distinguir el sentido de la audición, es un sentido que es bien difícil de eliminar. ¿Ya? Claro, porque también esto que comentamos de la música, que la música es rápida, de una, que tiene que entrar con un gancho y tiene que atrapar a la gente rápidamente, también te habla de una generación que está metida en esta forma de... Entonces también una generación que es más rápida, que no escucha tanto, no pone tanta atención, tal vez no está tan pendiente de espacios reflexivos de escucha, sino que es más bien pasar, hacer swipe, o hacer deslizar, claro, ¿no? Sí, pues y eso nos pasaba en el colegio y nos costó mucho con los chiquillos generar participación, porque ¿para qué? Era como, no quiero estar ahí, no quiero hablar, no quiero... bueno, yo soy padre, uno le pregunta a los niños, ¿cómo te fue hoy día en el colegio? Bien. Sería todo. ¿Ya? Eso es todo. Eso es todo. O el papá está con el celular ahí y en realidad tampoco es una escucha activa. Claro. Evidentemente. Entonces estamos permeados por situaciones que hoy día, desde la tecnología, finalmente no estamos observando el daño que están generando en las personas y en las comunidades también. Y por eso todas estas discusiones en torno al uso del celular o no, Claro. etcétera, ¿Cuándo es etcétera. pertinente? ¿Cuándo es pertinente o no? Y la integración de la tecnología finalmente está consumiendo un poco el pensamiento. Claro, incluso se han normado desde el punto de vista legal, al menos en Chile, ciertos usos de las redes sociales en lo laboral, por ejemplo, ¿no? Esto, tener un grupo de WhatsApp con el empleador y que te hable fuera del horario laboral, etcétera. También se habla de la desconexión digital, ¿no? De que haya espacios en que las personas puedan descansar, hacer otras actividades tal vez, y no estar pendientes solamente de las redes sociales o de la interacción digital. Es que, bueno, también tiene que ver con cómo finalmente educamos a nuestros estudiantes para utilizar de buena manera las herramientas. Claro. El hacerle una pregunta a un chat GPT, por ejemplo, el cómo se le hace una pregunta a un chat GPT. Exacto. Y qué información me entrega y si esa información que me entrega es real o no. Hoy día los chiquillos asumen que lo que entrega ChatGPT es real. Es la verdad. Es la verdad. Claro. Es la verdad. Es la enciclopedia en carta de nuestra época. Y las fuentes de información de ChatGPT, la verdad es que no... Son limitadas también. Son limitadas también, pero es el conocimiento que está en Internet. Claro. Que no siempre está validado científicamente. Entonces, hay harto de eso también. Hay harto de eso. Vuelvo a lo de la música. Hoy día cualquiera puede hacer música. Pero si uno se pone a escuchar los mensajes, si uno hace el ejercicio de escucha activa de los mensajes que tienen Claro, esas analizar la lírica, las letras de las canciones. Analiza la lírica, la letra, y se da cuenta finalmente de lo que está llegando hacia nuestros jóvenes. Sí, uno lo podría ver como crítico, suena como un viejo finalmente. Claro. Puede ser un momento, en algún minuto fue el punk, en algún momento el rap, etcétera. Claro, el hip hop. El hip hop, probablemente más adelante eso se analice de otra forma. Pero desde incluso la estructura musical o desde la composición, estamos expuestos a música que es muy básica, que la puedes hacer con un computador y apretar un par de botón. Un par de botones y ya estamos. Más. En tu trabajo y en tu experiencia dentro de tu comunidad educativa, si pudieras comentarnos, digamos, algunas cosas que tú rescatas como valiosas de
de los procesos de escucha activa que se han ido dando en la comunidad educativa y cómo eso ha ido beneficiando lo que comentábamos en algún momento, que cambian los ambientes cuando está la escucha activa instalándose. Sí, sin duda cambian los ambientes. Ahí uno, desde el ejercicio de la dirección o un equipo de gestión, puede ir atendiendo situaciones que no son visibles, que lo comenté anteriormente, no son visibles muchas veces a través de los datos, ¿no es cierto?, a través de la información, y uno puede hacer el contraste finalmente con eso. Puede hacer el contraste, puede enfrentarse finalmente a los sentires, a las percepciones, que es difícil de lograr a través de una encuesta. ¿Qué sienten la comunidad? ¿Qué siente ese estudiante? Hace poco unas niñas me plantearon, oye, necesitamos toallas higiénicas en los baños. Hagamos el ejercicio, hazte cargo tú, contactamos a una empresa, hagámoslo. ¿Qué pasó? Se perdieron, se las robaron. Pucha, algo está pasando. Entonces conversemos con nuestros estudiantes y veamos cómo lo podemos resolver finalmente. Y busquemos una solución en torno a eso. Cosas súper domésticas finalmente que de repente pasan desapercibidas. No están, insisto, no están en los datos, pero que afectan a nuestros estudiantes en general. ¿Por qué yo tengo que estar sentado en una silla de palo y usted, que el director, está en una silla toda acolchada y tomando cafecito? Y son discusiones eternas, pero que tienen mucho sentido. Tienen mucho sentido. Son 6 horas estando en una silla de palo. Claro. Hay un grupo de estudiantes que lo hemos analizado en otras conversaciones de esta serie de podcast, que son los estudiantes del espectro autista, los estudiantes que tienen TEA. ¿Te ha tocado en tu comunidad educativa relacionarte? ¿Cuáles son tal vez las condiciones puntuales o específicas para trabajar con ellos la escucha activa? Sí, ahí, bueno, sí, nosotros tenemos casi 200 estudiantes diagnosticados en la escuela. Yo creo que los diagnósticos avanzan mucho más rápido que las herramientas que nos entregan como comunidad. Y hay de todo, pues hay diferentes situaciones donde uno tiene que atender el caso a caso. Ahí la escucha finalmente tiene que ver con los momentos donde no estamos en crisis. ¿Qué hacemos en esos procesos? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Qué es lo que te genera ansiedad? ¿Cómo podemos finalmente anticiparte a situaciones de estrés? Nos pasó ahora que hicimos un cambio tremendo con las actividades de aniversario de la escuela, porque había mucho ruido. Entonces, ¿qué necesitan? Un espacio para estar tranquilo, un espacio de calma. Perfecto. Destinamos recursos, tiempo, profesionales para que estuvieran ahí en el espacio de la calma. Eliminemos el ruido, no tanto ruido en la actividad, los tambores, y una serie de cosas que ocurrían finalmente y que eran un estrés importante. Eran estresantes. Pero que se recogen desde ellos. Son ideas que se recogen desde ellos. O sea, esto me estresa. ¿Y cómo se lo toma el resto de los estudiantes? Porque de repente es muy difícil. Hay otros estudiantes que quieren, es muy difícil. Que quieren la murga. Y y está entonces en conflicto también un poco. ¿Y cómo a ti como director te toca generar el equilibrio? Es muy difícil, pero a la larga se va generando esa inclusión. Me acuerdo también experiencia en fiestas patrias, cómo aplaudía la gente. Ah, claro. Y movían las manos. Que era el aplauso del pueblo mapuche. Claro. Y que también es del lenguaje de señas. Es del lenguaje de señas, pero mucha gente finalmente fue enganchando con eso y es donde también uno observa la empatía, lo que genera finalmente la inclusión en un sistema que está siendo súper criticado hoy día, en un sistema donde finalmente incluso los mismos profesores se cuestionan ¿por qué tenemos que recibir a estos estudiantes? Y me toca conversarlo con otros directores que están colapsados, pero que también contribuye, finalmente es una muestra de lo que es la sociedad también hoy día. Finalmente, tal vez ese sea uno de los aprendizajes importantes que te ha dejado la escucha activa, ¿no? Porque tal vez para ir cerrando con ese concepto de los aprendizajes o lo que recoges, digamos, de este proceso de escucha activa en tu comunidad educativa. Sí. ¿No? Esto de que se vea reflejado todo lo que tiene la sociedad, se ve reflejado en este microespacio que es la comunidad educativa también. Al trabajarlo en la comunidad educativa, también vas hacia afuera, hacia la familia, hacia el entorno, hacia el barrio. Sí, pues vas permeando finalmente.
vas permeando finalmente en eso y vas generando políticas de bienestar finalmente. Bueno, Rafael, te queremos agradecer tu participación en este ciclo de conversaciones. Muy agradecido de haber conversado contigo y también tener esta conversación desde un profesor de música, desde un director de un colegio que nos entrega también más complejidad respecto a la escucha activa. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, ahí teníamos la conversación con Rafael Videla Montes. Él es director del Colegio Raimapu Tierra Florida y también es profesor de música con muchos años de experiencia trabajando con estudiantes desde primero básico hasta cuarto medio en su formación integral. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos en esta serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.